Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Marx, este podcast que se ha dedicado a la difusión del pensamiento marxista y sus derivantes y derivados. Y hoy es un miércoles para hablar Marx, hoy es un miércoles para darle continuidad a la cantidad de teoría que hemos dado en los últimos dos episodios. Y por tanto, me adelanto a decirles que hoy también nos acompaña nuestro señor, nuestro doctor, nuestro chileno favorito, Arturo Maldonado, nuestro marxista chileno más importante en Barcelona. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo va todo? Hola, hola, amigo Misael, mi chilango favorito. ¿Todo bien por acá? Otro miércoles, eh, otro momento, otra espera hacia el apocalipsis, mirando cómo va el camino hacia el apocalipsis mundial. Pero todo bien, todo bien. Y no soy doctor, soy predoctor. Ya es como... Creo. Exacto. Y el mejor marxista, bueno, no lo creo. Yo sí lo creo, te tengo que vender como alguien fidedigno. ¿En Ah, qué, en sí, qué eres, en qué eres maestro, Arturo? mi maestría en algo que en ciencias sociales se conoce como política social. Wow. Y, y eso, estoy haciendo un doctorado en sociología. Estoy en Europa, curiosamente. Me adscribo al movimiento decolonial, al pensamiento decolonial, descolonial. Pero estoy en Europa. Hay Con un buenos mier- pens- hay ¿Sí? buenos pensadores decoloniales en Europa. Tienes que conocer, como decía Marty, no, se tiene que conocer el monstruo desde dentro. Exacto. Por eso me vine. Y por amor. Eh, esa parte de por amor, a lo mejor tenemos que hablarla Marx después, el amor y el academicismo, como Jenny Marx y Marx, esa historia de Hoy amor. sí. Es todo un tema. Es, es todo un tema. Bueno, Misael, ¿con qué tema relacionado al marxismo vamos a dinamizar la conversación de hoy? Hoy tenemos que hablar sobre la dependencia, sobre todo porque ya hablamos y para los que nos están escuchando por primera vez, les invitamos a que escuchen los capítulos anteriores, sobre todo porque en los últimos episodios hemos hablado sobre el mercado como ente político y teológico, que lo denominamos ya como la política, digo, la teología, ¿no? La religión del capitalismo, y porque hablamos ya también de la parte totalitaria del mercado. Entonces ya sabemos más o menos cómo se está reproduciendo el sistema capitalista, pero falta ver algo. El capitalismo no es uniforme. Y para hablar de nuestra región, porque aunque estemos en otras latitudes y porque estemos en otro continente, nos intriga qué es lo que está pasando en América Latina. ¿Cómo explicamos lo que pasa en América Latina? ¿Qué pasa con nuestra tierra, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros? Y sobre todo porque ha sido un tema de discusión como también, si no lo sabían, Arturo, Dani y yo nos conocimos en República Dominicana y una de las principales condiciones y preocupaciones que teníamos en nuestras clases era problemáticas de lo común en la región. Entonces, tenemos que hablar de nuestra región, tenemos que hablar Marx, pero para ello tenemos que hablar de la dependencia. De eso vamos a hablar hoy. Muchas gracias. No sé por qué intuyo que ese es tu tema. Nos va a ilustrar muy bien. Me gustaría aportar algo a la introducción. Algo Venga. simple. Creo que hemos estudiado el capitalismo desde la perspectiva de la totalidad del capitalismo y la teoría de la totalidad del capitalismo. Cómo se expresa a nivel teológico, cómo se expresa a nivel del fetiche, expresiones de la totalidad. Luego, en otra ocasión, vamos a hablar del método, de cómo se interpreta y más, pero en Latinoamérica creo que es cuando hablamos de dependencia, y yo no tengo tantos conocimientos de aquello, es un error, creo que hay que estudiarlo. Creo que es una de las bases materiales de la teoría decolonial, de hecho, la teoría de la dependencia. También creo que quedó trunca la teoría de la dependencia, se debió haber desarrollado en la medida de que se fue desarrollando el neoliberalismo. Eh, y también creo que es la base material para entender el capital, la expresión latinoamericana del capitalismo.
porque el capitalismo es una totalidad, pero no se expresa de la misma manera en todos los continentes. Eh, al no expresarse, al no expresarse de la misma manera, crea condiciones sociales, políticas, culturales, económicas distintas en cada continente, en cada lugar. De hecho, me atrevería a decir en cada sujeto, pero eso sería muy posmoderno. El tema es que eh, creo que para entrar en esta discusión, que no va a ser una discusión, más bien va a ser una ilustración del pensamiento desde mi compañero y amigo el Chilango, mi Chilango favorito, eh, sobre qué significa el capitalismo a nivel material, cómo lo podemos ver en las relaciones económicas, en las relaciones geopolíticas, eso, por lo pronto. Justamente, esa parte de que tú nos estás diciendo es, el capitalismo tiene tendencias generales, indudablemente. No hablamos de la sumisión del hombre por el hombre, de clases dominantes, pero la forma en la que se reproduce el capitalismo también haya particularidades. Y para eso también haya particularidades muy definidas en América Latina, ¿no? Para eso nos ayuda también otras teorías como el imperialismo de Samir Amin, eh, la parte panafricana de este, se me fue el nombre, de Tomás Sankara. Pero entonces justo este tipo de pensamiento que empieza a ir en contra de una lógica del sistema hegemónico en diferentes regiones, nos está hablando de que hay condicionantes diferentes y tipologías diferentes. La teoría de la dependencia justamente tiene una interrupción a partir del apogeo del pensamiento liberal y de este liberalismo, ¿no? Algo que también ya definimos como neoliberalismo, y justamente porque interrumpe una parte de el desarrollo de los procesos de desarrollo de América Latina. Trunca particularmente esta fase de desarrollo y esta parte crítica al desarrollo que estamos teniendo como países latinoamericanos, específicamente 4 países: Argentina, Brasil, México y Colombia como los ejes y las naciones más que habían tomado una mayor batuta, digamos, en la parte de la relevancia económica y proceso industrial, pero se trunca con una crisis que algunos teóricos, como me parece que es Bulmer Thomas, nos habla de un proceso trunco mismo propiciado por el capital imperial, capital desarrollado que es los Estados Unidos, en donde se encuentra una fase de interrupción y de manera anticíclica, término muy económico, pero es decir, para revertir las condiciones de la crisis. Estados Unidos presta dinero a estas naciones, el Fondo Monetario presta dinero a estas naciones y se deja de hablar de la dependencia, ¿no? La dependencia quedó en un marco de olvido, en un marco de también de pesimismo, porque queda como una parte de romper las estructuras del capital, pero ilustra mucho de las condiciones realmente. Entonces, ¿qué has escuchado, Arturo, de la dependencia aparte? Yo creo que para hablar de dependencia hay que partir del contexto. El contexto de entre los años latinoamericanos, por cierto, entre los años 50 y los años 70. Estamos hablando que el contexto, más allá del análisis por país, se debatía a nivel político entre populismo desarrollista, entre marxismo, entre revoluciones. Habían distintos paradigmas políticos en pugna, que en esencia, si lo miramos a través o lo analizamos a través de la teoría del fetiche y los elementos teóricos que hemos discutido anteriormente, no apuntaban a una trascendencia al capitalismo, apuntaban hacia la democratización del capitalismo, hacia la comunitarización del capitalismo o un capitalismo, digamos, con base más humana. Eh, Se hablaba de un desarrollo, del camino al desarrollo material de Latinoamérica para salir de la incertidumbre postcolonial, prácticamente, o eh, a la incertidumbre postcolonial. Y, y bueno, esta incertidumbre se tenía la tesis de que se podía solucionar o enfrentar las
crisis cíclicas del capitalismo se podían enfrentar a través de el desarrollo industrial de Latinoamérica, que estaba tardío porque si bien tuvimos de ciertos desarrollos industriales, no era la tendencia en relación al sistema mundo. Y ahí empiezan a nacer distintos paradigmas ideales de cómo desarrollar el desarrollo, cómo, valga la redundancia, desarrollar el desarrollo industrial, eh, bajo qué preceptos políticos, que incluso se sumaron algunas revoluciones a esos paradigmas industriales políticos, pero lo importante es, como lo decíamos un poco en la introducción, cómo el capitalismo, o cómo una de las tesis en relación al desarrollo del capitalismo a nivel global, una de sus tesis era de que los países en algún punto podían competir o la geopolítica se podía equilibrar en torno al desarrollo de cada país. Y lo importante es que se empiezan a elaborar tesis contrapuestas que devenían de la realidad de las trayectorias latinoamericanas, que decían o hablaban en que esas tesis no se podían cumplir, porque lo que produce el capitalismo a nivel global es desigualdad y dependencia. Así como el sujeto depende del burgués para el salario a nivel global, las grandes industrias que se habían industrializado gracias a la colonización siempre iban a mantener esa condición, digamos, de subordinación en términos de producción de materias primas. Y eso iba a producir una burguesía, pero una burguesía también dependiente, digamos, de los centros globales de producción que ya se habían industrializado gracias a la colonia, a los procesos de colonización. Y eso por lo pronto. Creo que hablé mucho. Wow. Está súper cool porque sí decía muchas de las cosas, empezando por la parte de la industrialización, que es algo que habíamos criticado anteriormente, porque parte del concepto de desarrollo, ¿no? Entonces, decíamos que el desarrollo se concebía como muy cercano a la parte del crecimiento y a la distribución de la riqueza por medio de la industrialización, sin romper estas dinámicas de tal vez lo que es una de las principales contradicciones, que es el valor de uso, es decir, producir por generar ganancias. Ahora, en este contexto es muy importante, como lo decías, es necesario retomar cuál es el papel de los países latinoamericanos para el capital global, ¿no? Específicamente para aquellos países desarrollados. Si bien nuestro pasado histórico, y eso hay que entenderlo, América Latina no tiene una génesis o un proceso de desarrollo de capitalismo al igual que el europeo, porque nunca tuvimos como un sistema feudal. No teníamos esta transición del feudalismo al capitalismo, sino pasamos de una colonia y de modelos anteriores a la colonia para hablar entonces ya después de un intento de desarrollo capitalista, pero ya vinculado. ¿Cómo decimos esto? Cuando hablamos de la colonia estamos hablando de la extracción de nuestras riquezas, ¿no? Hacia los centros distributivos de Europa. Podríamos decir que es una división internacional del trabajo, un tanto arcaica, porque la colonia funcionaba para los españoles, en nuestro caso, para poder producir riquezas y que se quedaran allá. Era una forma de extraer los, los recursos y se quedaba ahí, la riqueza se fugaba. Nuestro paso de independientes tuvimos problemas sobre esa transición del poder, sobre hacia dónde íbamos, y se empezó a generar a partir de la Segunda Guerra Mundial un papel ya con mayor definición de cuál iba a ser el papel de las colonias o de ya los nuevos países independientes. Pero algo muy importante aquí es para quién íbamos a funcionar ahora. Ya no iba a ser para España, ya iba a ser para otros, ¿cierto? Sí, te estaba escuchando con mucha atención. Y escuchándote, y para ir haciendo un poco más pedagógico, porque la teoría de la dependencia es complejo por el contexto, es complejo por los paradigmas a los que responde, a las problemáticas que responde, eh, pero para hacerlo más pedagógico me gustaría como lanzar una pregunta, digamos que nos hacemos un poco en Chile, y creo que nos hacemos en distintos países latinoamericanos. ¿Por qué generación tras generación seguimos produciendo y intercambiando o vendiendo los mismos productos? Por ejemplo, en Chile el cobre va como materia prima hacia China, hacia los centros
industriales del mundo. Pasa en la agricultura en Argentina, pasa en Perú también con la minería. Todas las materias primas llevamos más de 30 o 40 años, más de hecho 50, 60 años, dándola a los centros industriales, o sea, Estados Unidos, ahora China, Inglaterra y bueno, a los distintos centros industriales del mundo, mandándolo como materia prima. Y lo curioso es que se devuelven como mercancías ya trabajadas, ya elaboradas. Se devuelven a nuestros propios países. La mano de obra ultra barata que enviamos, el, el producto de esa mano de obra ultra barata que enviamos, se nos devuelve eh, digamos, con el contenido de una obra, una mano de obra muy bien pagada y con un producto mejor aún pagado, con una mercancía, perdón. Eh, entonces, son 60, 70 años, creo, si no me equivoco, en esa misma lógica de producción. Y no vemos un cambio de matriz. Podemos ver un cambio tecnológico, sí, ahora claramente Chile nos saca el cobre igual como lo sacaba hace 20 años, pero la materia prima es la misma. Es la misma. De hecho, nos podemos robotizar y todo, pero en nuestros países se siguen mandando eh, estas materias primas sin elaborarlas. Creo que Bolivia tuvo como el último intento de industrialización cuando comenzó a hacer estos autos, no sé si eran buenos o malos, ¿ah? Pero no sé si te acuerdas que hace unos años atrás comenzaron a hacer autos en base a baterías de litio, a fabricar coches, autos. Pero bueno, son intentos marginales, digamos. Pero me surge esa pregunta para ir haciéndolo un poco más pedagógica, porque creo que a través de esas preguntas se pudo llegar como se pudo materializar la teoría de la dependencia, digamos. Es que justamente la teoría de la dependencia viene a ser una crítica de lo que ya habíamos hablado como el capitalismo dando una lógica a través del mercado de cómo tiene que funcionar una sociedad y la relación entre sociedades. Había un economista muy famoso de que no sé si has escuchado que se llama David Ricardo. David Ricardo postula parte de de las premisas para que el mercado internacional hasta la fecha funcione, que era justamente la especialización. David Ricardo decía que si una empresa o un país en este caso era bueno produciendo algo, tenía que producirlo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, a través del intercambio, todos íbamos a poder satisfacer nuestras necesidades. Es decir, si Chile produce cobre y buenos vinos, y México Los vinos. produce buen aguacate, si tú tienes antojo de aguacate, México te va a vender y a mí me van a proveer del vino, ¿no? Porque son buenos vinos. En cambio, si me parece, por ejemplo, y espero no ofender a mis compañeros colombianos o dominicanos, ellos su fuerte es el café, pero no el vino. Entonces, los factores son diferentes y a través del intercambio vamos a producir o vamos a poder satisfacer esto. ¿Cuál es el problema aquí? Que Ricardo dice que va a haber un equilibrio y una bonanza para todos. Qué mentiroso. Pero, un argentino, fundador de la CEPAL, Raúl Previch, decía y puso una tesis de que esto es falso. ¿Por qué? El ejemplo más básico que les pongo a mis alumnos a veces es, a ver, ¿cuántas toneladas de aguacate necesita México vender para poder comprar tecnología de un motor o un auto o tecnología de punta? Lo que nos decía justamente este Previch es que estos términos desiguales hacían que la balanza fuera dispareja. Y eso que tú nos dices, ¿no? Como al final se envía cobre y nos dan un aparato o el cobre ya de una manera ya procesada de manera industrial para algo que lo podamos aplicar, no es lo mismo, ¿no? El cobre sale saliendo muy barato de Chile y regresa en su forma ya industrializada a otros precios. Eso habla justamente de una subordinación de los procesos industriales. Es decir, ya no es lo que te decía, ya no le enviamos a la colonia española las materias primas, pero lo seguimos haciendo para que otros países que tienen la tecnología, es decir, los desarrollados, nos manden sus productos y sirvamos para la reproducción del capitalismo. Previch creía entonces que si nos industrializábamos, si utilizábamos lo que se llamaba industrialización por sustitución de importaciones, la ISI, a partir de los 30, se iba a poder quitar esos términos desiguales porque
América Latina ya no iba a necesitar importar la tecnología de los europeos o de principalmente Estados Unidos, que ya estaba ejerciéndose como la hegemonía mundial, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una crítica sobre el proceso industrial, sobre cómo debería ser este ideal, pero como bien lo dices, converge en una lógica del capitalismo. Algo que podríamos decir a lo mejor el capitalismo de Previch es que pensaba que podía ser una suma donde todos podían ganar, pero el capitalismo no es ganar para todos, ¿no? Tiene que haber exclusiones. Entonces, ahí entra la dependencia, ahí entra ese círculo de decir, el capitalismo sigue perpetuándose y estas condiciones siguen, pero porque hay factores distintos que nos obligan y que nos atañe a seguir siendo dependientes de otros. Y esos factores son económicos y políticos. ¿Cómo ves, Arturo? ¿Qué dices hasta hoy? Hasta Me ahora. encanta, me encanta esa del cómo la ves, esa expresión mexicana, me encanta. ¿Cómo la ves? Eh, Mira, yo cómo la veo. Eh, yo creo que, mira, en primer lugar, la teoría de la dependencia, gracias a los teóricos de la dependencia, el marxismo se puede entender un poco mejor en Latinoamérica. Es una teoría que nos lleva a una pedagogía un poco más amigable, porque lo vemos mucho más en el cotidiano, que el sufrimiento que hay detrás de una mercancía es difícil de ver, digámoslo, es difícil. A nivel pedagógico se necesitan metodologías, se necesitan voluntades, acciones, años para entender, y siglos quizás, el sufrimiento que hay detrás de las mercancías. Toda esa cadena que nos lleva a esa totalidad. Pero la teoría de la dependencia no, porque tiene una relación con el desarrollo histórico de la política. Es lo que Previch no abarcó, digamos, porque tenía una condición ética, una visión ética distinta al marxismo en general. ¿Por qué? Porque no se puede esperar que el capitalismo tenga una voluntad de igualdad, que es lo que decías tú. El capitalismo nunca va a tener, y no lo digo, digamos, que no crea en ello, sino porque si tú en la teoría no incorporas el desarrollo histórico, sobre todo en Latinoamérica, que de la colonia se pasó a república inventadas a imagen de Europa, eh, no puedes hacer un análisis económico y derivarlos en una buena voluntad, digamos, del desarrollo y del capitalismo. No existe una buena voluntad, no existe esa voluntad dentro del capital, del desarrollo del capital. Si lo miramos desde la historia, que es como nos ayudaría Marx a mirar el desarrollo del capitalismo y como nos enseñó Mariátegui a enseñar el desarrollo del capitalismo en Latinoamérica. Eh, Primero, para el desarrollo tecnológico se necesita que la ciencia no sea desigual, la producción de ideas, de conocimiento no sea desigual. Y desde la colonia hasta ahora, más allá del epistemicidio de nuestro pueblo originario, el desarrollo de la ciencia en Latinoamérica se ha hecho imagen y semejanza como casi imagen y semejanza de Europa y Estados Unidos, pero se ha hecho como una fuerza auxiliar. Nosotros producimos el conocimiento auxiliar para... Esto lo podemos hablar sobre epistemología y marxismo y bueno, pero bueno. Entonces, en esa condición desigual, ya el hecho de no desarrollar un conocimiento autónomo no nos permite, producto de nuestra historia, acceder a esa imaginación de buena voluntad del desarrollo más o más equitativo del capitalismo. Creo que esa condición, esa situación ética, eh, hay que declararla como una crítica a Previch, creo, no sé. Eh, Es- pero eso, vamos, sigamos, porque a medida que vas hablando Vamos, se me van ocurriendo esas estamos pequeñas... súper de acuerdo en... A ver, Previch no es marxista, entonces no le podemos pedir eso. Sí podemos agradecerle esa preocupación y haber dicho como, a ver, ¿qué América Latina no se está desarrollando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay un... Y voy a sonar muy técnico en esto, perdón, escuchas. Porque hay un déficit, ¿no? Un déficit comercial. ¿De dónde se está generando tanta deuda? Entonces, Previch tiene esta idea de que el capitalismo funciona para todos, ¿no? Como toda nación tiene posibilidad de industrializarse y desarrollarse, porque otra vez hay que volver a romper este término del desarrollo. El desarrollo hasta la fecha es una promesa para los países
no desarrollados, subdesarrollados, de en vías de desarrollo, eh, todas esas clasificaciones, todo lo que te dice el Fondo Monetario Internacional, lo que te dice el Banco Mundial, Estados Unidos, las colonias, los países potencia, es que si tú sigues una adecuación de política económica, industrial, política, social, basada en competencia y todo, siempre vamos a lograr desarrollar. No hay otra cosa, ¿no? Es la garantía de que el desarrollo y el primer mundo va a llegar a nosotros. Ahora, eso es la parte de lo que creía Provich, ¿no? Pues si eso es posible, entonces ¿cómo nos industrializamos? ¿Cómo logramos entonces disminuir eso y producir nuestra propia tecnología y nosotros beneficiarnos, intercambiar entre la región, fortalecer los mercados internos, pues a través de producir mejor y producir nosotros? Pero justamente ahí entra la dependencia y es algo creo que muy rico y enriquecedor cuando la dependencia te dice, a ver, llevamos 30 años, más o menos, intentando industrializarnos y seguimos sin ser un país desarrollado. ¿Por qué? Porque el desarrollo es una mentira, es una ilusión. El subdesarrollo es una condición de los países latinoamericanos que está establecida de manera eh, condicionada y podemos decir, ese condicionamiento es de manera, se me fue la palabra, pero es a propósito. A un país desarrollado no le conviene que tu país, que te surte de materia prima, se industrialice porque esa materia prima ya no la vas a ocupar tú. Y ese es el término más coloquial, ¿no? O sea, ¿por qué a Estados Unidos le convendría que México o Venezuela pueda refinar su petróleo O Irán. o Irán, refinar su petróleo, eh, tener sus industrias y no depender de otros países y al contrario, no tener que venderle ese petróleo a Estados Unidos? ¿Cómo, cómo la ves? ¿Cómo la veo? En chileno, ¿qué te parece? ¿Cómo la ves y qué te parece? Mire, compañero, yo estaba pensando en algo, estaba tratando de hacer una relación con los temas anteriores. Y eso que dices tú, en primer lugar, me parece bien pedagógico. Yo le agregaría como las preguntas para nuestros escuchas, porque esto tiene que ser un proceso pedagógico también. ¿Por qué no crecemos? Partir por esa pregunta. ¿Por qué la desigualdad entre países? ¿Por qué lo que producimos lo producimos hace 70 años y no cambia las condiciones, digamos, el valor ni de la mano de obra? De hecho, se empeora. Cada vez el que produce eh, materia prima en Latinoamérica está ganando menos en relación a la inflación y bla, bla, bla. Y otra pregunta que es muy contingente, compañero, amigo. A ver, Eh, Hablas de un déficit comercial, que es una palabra muy técnica. Entiendo que, primero, ¿nos podrías explicar qué es déficit comercial? déficit comercial más que nada es cuando tus importaciones valen más que tus exportaciones. Por lo tanto, te manejas en números rojos. Y en el capitalismo la deuda no es bien vista, ¿no? A menos de que la haga un superburgués o Estados Unidos, pero la deuda justamente hace que tu gasto no pueda ser, o sea, que te manejes sin poder tener este rango de actividades y proveer Perdón, de mejores cosas. por lo que entiendo, se compra más de lo que se vende a un No país necesaria, determinado. sí, sí, exactamente. No en volumen, no en proporciones, sino justamente cuánto vale un celular y cuánto vale un kilo de aguacate. Los procesos ya manufacturados, las mercancías manufacturadas tienen un valor mayor, y esto lo dice Marx, por el trabajo que se le ha impreso, que la materia prima. Entonces, si un país se dedica a estar mandando materia prima y a comprar ya del aguacate, el guacamole con su chilito picadito y un envase de plástico bien bonito y le agregaron unos conservadores, y hay un valor agregado ahí. Y no Tu... se te olvide la palabra indígena en la marca. Exactamente, o sea, ya hay eso y
Y eso afecta mucho en términos económicos a un país, a sus cuentas, a su manera de desarrollarse. Bueno, te lo preguntaba por algo muy contingente, que son la... Creo que la teoría de la dependencia se puede relacionar con lo que Trump hace con los aranceles. Creo que es un muy buen ejemplo. Porque, por ejemplo, me ponía a pensar el otro día, ¿por qué Petro no hace nada con, o sea, por qué Petro no saca todo su espíritu revolucionario de izquierda frente a amenazas comerciales de Trump? ¿Por qué cada país que Trump amenaza con aranceles recula o entra inmediatamente a negociar? Y en ese sentido, claro, pensaba en ti y en hacerte esta pregunta. ¿Qué relación tiene o qué relación crees tú? Porque no es una pregunta, no es una respuesta acá, hay que construirla en la academia, en la calle, en todos lados, pero ¿qué relación crees tú que hay con esta nueva lógica de guerra de aranceles, amenazas con la teoría de la dependencia? ¿Existe una relación en primer lugar y si es así, cómo se expresa? Porque yo lo veo como un tono amenazante, el tema de los aranceles. No lo veo como una negociación. Y curiosamente, quienes más bajan el tono a nivel político cuando se comienzan estas amenazas son los países que históricamente han dependido de los centros eh, a los Industriales. centros industriales. ¿Cómo la ves? Es que justamente algo que nos enseña también la dependencia, un académico que se llama Octavio Yanni, es que la dependencia no solo se va a ver en temas económicos, sino también políticos. Las amenazas a los aranceles que está haciendo Trump a todo mundo tiene que ver con intimidación, ¿no? Tiene que ver con esa parte de que, por ejemplo, y hablando de México, el principal socio comercial en un 85-86% de México es Estados Unidos. Todo lo que producimos se lo mandamos a Estados Unidos. Entonces, si te ponen un arancel, están poniendo en jaque tu economía. Pero ¿por qué vamos esto? Y hay que irlo definiendo. Estados Unidos está alineando a las naciones a su poder hegemónico otra vez. Está tirando patadas de ahogado, pero está sometiendo a muchas naciones. Y esa es la parte en la que nos decía Octavio Yanni que no solo se ve la dependencia a través de lo económico, sino también la forma en la que se elabora la política, la forma en la que un país dependiente económicamente no solamente se va a dedicar a producir lo que necesita un país industrializado, sino también hacer la política que necesita un país industrializado. Está este ejemplo de los aranceles con Trump, pero te voy a dar un ejemplo muy bonito y es el caso mexicano. Nosotros tuvimos del 2018 al 2024 a Andrés Manuel López Obrador, presidente autodefinido de izquierda, un presidente que decía primero los pobres como campaña, que en una de sus propuestas era, a ver, los migrantes no se quieren quedar eh, en México. Quieren llegar a Estados Unidos. Voy a darles visas humanitarias para que puedan pasar. Sin que tengan que pasar por polleros, sin tengan que ser detenidos, sin tengan que ser violentados, agredidos, porque México es una tumba de migrantes. Con todo el peso de la palabra tenemos que decir eso. Y dijimos como, yo me dedico a la parte de estudio de migraciones, como algo cambió. Ese Peña Nieto que puso bases militares, que puso a la Marina en el sur, eh, y ahora esta política nueva está súper interesante. Bueno, pasaron 4 o 6 meses para que Trump, por medio de un tuit, amenazara a México con imponer aranceles progresivos del 5% cada mes si México no detenía a los migrantes. ¿Cuál fue el acto seguido? Se suspendieron las visas humanitarias y Andrés Manuel López Obrador puso a lo que se llama aquí la Guardia Nacional a detener migrantes. Y las fotos de los periódicos ahora ya no era de la política de brazos abiertos a los migrantes, de pasar seguros, sino las fotos de los periódicos ahora era un funcionario de el Instituto Nacional de Migración al lado de la Guardia Nacional, que es como un pequeño ejército civil, eh, pateando en el suelo a un migrante, ¿no? En esa parte, entonces, es esa dependencia que nosotros tenemos, eso es lo que nos dice la teoría de la dependencia, pero esa dependencia se articula
por varios factores. Destaca la burguesía, la superexplotación, la fuerza de trabajo barata, la exportación de la fuerza de trabajo, pero algo muy importante también es cómo la burguesía se somete a los países industrializados. No sé, por ejemplo, yo te pregunto si en Chile hay empresarios que de aquí diríamos están lamiendo botas de empresarios estadounidenses, como podría ser ahorita el presidente Cast, ¿no? Que es parte de la burguesía nacional y habla amores y espléndidos de Donald Trump y de lo que es la burguesía estadounidense. Sí, me sacaste el ejemplo, me preguntaste y te diste la respuesta. Sí, Ah, Cast es un perdón. gran ejemplo. No, no, pero hay otro más simbólico, que la gente lo quiere mucho en Chile. Sebastián Piñera era un empresario, un burgués empresario nacional, digamos, muy lamebotas de Estados Unidos. En realidad esa es es como la base cultural, afectiva de las burguesías latinoamericanas, ¿ah? No solamente ahora, sino durante los últimos 100 años, nuestras burguesías han sido lacayas de Estados Unidos, muy cipayas. Pero claro, en nuestra historia reciente, el mayor ejemplo son estos presidentes. El que está ahora a 3 días de asumir, José Antonio Kast, y el difunto Sebastián Piñera, un expresidente que tuvo 2 periodos y murió hace poco en un accidente de helicóptero. ¿Quién se traslada en helicóptero? Bueno, empresarios como él. Pero más allá de eso, creo que los aranceles sirven de un muy buen ejemplo para entender la teoría de la dependencia y estas preguntas básicas que uno se hace, porque creo que también hay que incorporarlas dentro de hablando desde las ciencias sociales, dentro de nuestros fenómenos de estudio, así como uno debería incorporar, quizás no como enseguida como concepto, la idea de fetiche, pero el fetiche también se expresa en las relaciones sociales. Nosotros producimos sociedad a través digamos, de ciertos fetiches. También en Latinoamérica la dependencia la tenemos que incorporar como procesos de producción, de aprendizaje, de conocimiento, porque en toda mercancía se expresa esa dependencia, en toda. Eh, Desde hacer una casa, intercambiar celulares, en toda mercancía se expresa esa dependencia. Entonces, hay que incorporarla dentro de nuestro estudio, dentro de incluso dentro de nuestros discursos, porque también creo que a nivel político se perdió como discurso desde los 90 hasta ahora. Es fundamental. La izquierda, me refiero, la derecha no lo va a tomar nunca, obviamente. Lo toma como un discurso positivo, lo disfraza, porque también habla de dependencia. La derecha habla de una dependencia positiva, natural. Nosotros debemos desnaturalizar, porque la idea de desarrollo es una idea mítica, teológica. Es lo que decías tú. Al ser mítica y teológica, la debemos enfrentar a nivel discursivo y a nivel también de mito. No vamos a llegar al desarrollo. Porque en ese sentido recuerdo a Marini. Creo que tú conoces un poco a Marini. Porque hemos hablado de algunos elementos que creo que Marini eh, trata un poco, que es, por ejemplo, el intercambio desigual. Esto que tú hablabas de la... Nosotros le decimos palta. Yo no puedo decirle aguacate al aguacate. Yo le tengo que decirle palta, como le decimos en Chile. Esto que tú hablabas del aguacate y el celular, eh, esto de la burguesía dependiente, que es lo que decías, que la burguesía latinoamericana tiene su jefe, eh, tiene su jefecito. En este caso, Trump es el jefe de los jefes de la burguesía. O puede haber otro que no conocemos, si finalmente esto actúan en las sombras también. Esto que decías al principio también, estoy relacionando un poco con Marín, esto que decías al principio que, que por consecuencia, por voluntad del capitalismo, por buena voluntad casi, en algún momento íbamos a comenzar un proceso positivo de desarrollo. Pero nos dimos cuenta, o Marini se dio cuenta que no, que el subdesarrollo es una consecuencia estructural, va de la mano con las lógicas de la acción histórica del capital. Necesita de ese subdesarrollo, si no, no crecen los centros industriales. Ahora yo le agregaría ese análisis teórico, que es muy material, la colonia. La colonia es el mayor ejemplo de eso. Las grandes potencias europeas coloniales no se hubiesen desarrollado si no hubiesen explotado las colonias.
si no hubiesen anulado nuestro conocimiento, si no se hubieran robado nuestra riqueza y si no hubiesen cometido genocidio. Entonces, ahí se me fue la idea. No, creo que no sé si conoce, yo sospecho que sí conoce a Marini, pero Marini nos somete también, nos somete, perdón, nos introduce una idea de dialéctica de la dependencia. Eh, yo aún no la entiendo bien, ¿eh? Tengo que ser muy sincero. Pero sí me gustaría ver si la conoces o si conoces los postulados de Marín, porque creo que de alguna manera los hemos ido hablando. Esto del intercambio desigual, de la burguesía dependiente, de que somos dependientes por consecuencia estructural y que lo vamos a seguir siendo. Eh, eso, ¿cómo la ves? Es que Marini, el apellido, justamente, por favor. sí, Creo que se llama Rui Mauro. Mauro Marini. Exacto. Rui Mauro Marini es el, es el sujeto por el cual yo me enamoré del marxismo cuando estudiaba economía. Es la divina papaya. Es la A ver divina si, papaya, si lo estoy ¿no? usando bien. Lo acabas de decir. La verdad es que no sé, porque el que dijo divina papaya fue Dani, entonces esperemos que pronto esté y nos asegure y nos diga bien cuándo es el término de divina papaya. Pero sí, Ruimaro Marini por el momento es la divina papaya. Y él lo empieza a utilizar, como tú dices, muchas de esas concepciones estructurales sobre por qué el desarrollo y el subdesarrollo más que nada son condicionantes históricos ejercidos a través de relaciones de submisión de una nación a la otra para el beneficio de la nación hegemónica. Como tú lo decías, ¿no? O sea, como, a ver, los europeos no construyeron sus castillos y palacios de Versalles con el oro proveniente nada más de Europa. Necesitaban el oro africano, latinoamericano, las sedas asiáticas, sus rutas comerciales, no lo extraían de buena onda. Lo extraían, las cruzadas fue no por recuperar Tierra Santa, sino por abrir las rutas de comercio otra vez de los otomanos. Entonces, lo mismo pasa ahorita con América Latina, ¿no? Hay personajes como la general de Comandante Sur, del Comando Sur, que nos dicen que para Estados Unidos América Latina es el patio trasero. Es el patio donde puedes sacar los jitomatitos y todo, hacer lo que quieras con ella. ¿Por qué? Porque hay una lógica de submisión. Hay una lógica de poder en donde al nosotros no tener una estructura económica sólida, dependemos necesariamente de los industrializados. A ver, piénsalo de esta forma. Si no tuviéramos un país desarrollado al lado de nosotros, ¿de dónde sacamos el móvil? Si nuestros países no producen móviles, ¿de dónde sacamos los carros si nuestros países no sacan los carros? ¿No? Eso es aquí la parte bonita, ¿no? Que nos viene diciendo como Ricardo, como, es que tú entregas las materias primas y ellos te dan lo industrializado. La problemática es que no funciona así. La estructura nos cambia esa forma. Y es que primero tenemos que escuchar, y ojo aquí, camaradas y escuchas, les voy a dar un pequeño concepto adentrándonos a esto sobre cómo funciona parte del capitalismo dependiente dentro de nuestros países. Y una concepción básica de Marini y que se le aplaude es cuando hable de superexplotación. Porque ya no es la explotación, como nos decía Marx, del obrero, sino es todavía más allá de esa explotación, se puede explotar más, ¿no? Y esta superexplotación, tenemos que hablar de diferentes cosas y de diferentes formas en las que se puede llevar. Y a ver, ustedes me lo van a decir, ustedes lo van a encontrar. La primera es con la prolongación de la jornada laboral. Es decir, que se trabaja más y más y más horas por el mismo sueldo. ¿No? Aquí algo que es mucho en México muy común que te diga un empresario o la empresa o los subordinados a la empresa es ponte la playera, ¿no? Ponte la playera de la empresa. Sácala del Puebla, dice, no, no estés la playera. Entonces comparte, rífate por la empresa y las horas extras se pagan con pizza, ¿no? Ya hasta es un chiste de comedia. Entonces, ese es un primer mecanismo de la superexplotación. El segundo es la intensificación del trabajo. No, o sea, a ver, ¿cuántos de ustedes, camaradas, están trabajando y de repente les dicen como o se dan cuenta de que las actividades que ustedes están haciendo las tendría que hacer más de una persona?
pero las empresas no van a gastar en más personas más que en ustedes. Entonces, ciertos compañeros tienen que realizar labores de 5 o 6 personas y te piden que las saques lo más pronto posible, ¿no? Entonces, no sé, a ver si les suena esto a los camaradas. Y la otra parte es que hay una reducción del consumo. ¿Por qué? Porque nuestros salarios son bajos. Nuestro mercado, justamente entonces, todo lo que producimos no está destinado a nuestro consumo, sino está destinado a que nosotros lo podamos vender y en los países industrializados se consuma. La parte de nuestra manufactura barata la mandamos hacia allá. México produce, es el mercado yo creo que más grande de automóviles. Pero la pregunta es, ¿realmente de los carros que producimos, los chinos tienen los ojos puestos en México porque así los pueden exportar a Estados Unidos y conquistar el mercado? Por eso vienen parte de los aranceles. Pero no alcanza para un trabajador de la fábrica comprarse un carro BYD o un carro Volkswagen. Y así mismo pasa con muchas de las cosas que producimos. Eso genera que nuestras estructuras de mercado interno se debiliten. ¿Por qué? Porque si antes en el capitalismo industrializado era, que el burgués venda dentro de su mercado, le preocupa entonces también los sueldos de la fuerza de trabajo porque es quien consume y es quien realiza la mercancía, y si así se realiza la plusvalía, aquí no es importante que se realice o no la mercancía en Latinoamérica, porque tu mercado va a ir otra vez hacia el mercado estadounidense y los que aquí consumen, se podría decir que es la burguesía. La burguesía son los que se quedan los materiales de lujo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la veo? Me te estaba poniendo mucha atención. Así que la veo bien. Yo creo que aquí hay una lógica muy perversa. Una lógica, creo que una de las lógicas históricas más perversas es la dominación de pueblos enteros. También, como Marini hablaba de esta dialéctica de la dependencia, esta dialéctica de la dependencia es una negación de, no solo del sujeto, Marx te habla de la negación del sujeto, eh, que se reemplaza por una cosa, cuando habla de la fetichización. Y lo que necesitan los centros industriales es negarnos la posibilidad de desarrollo, pero a la vez nos venden la idea de desarrollo. Entonces, pero para eso nos tienen que negar como, como pueblos que podemos acceder primero a un desarrollo capitalista. Y también es una doble negación porque nos tienen que también nos negan la posibilidad de otros desarrollos o de otros desarrollos posibles, otros mitos posibles. Eh, Son dobles negaciones. Con esas negaciones, claro, tenemos sociedades que no pueden consumir lo que producen. Creo que circulación de capital, en la categoría de circulación de capital de Marini, habla un poco de eso, de que lo que produce la periferia no se reinvierte en la misma periferia, se reinvierte en centros industriales, en centros de donde se desarrolla y se mueve el capital, de donde políticamente se toma la decisión de mover el capital. Y que a veces son sectores que no producen, como los capitales, no sé el nombre técnico, pero ese sector no productivo que tiene mucho dinero, mucho recurso, ¿cómo se llama? Capitales financieros, perdón. El capital financiero. Ujú. Ahí se reinvierte. Entonces, claro, superproducimos muy barato, con poca mano de obra, y aparte no se reinvierte. En esa lógica nace también el mayor hijo que tiene, el mejor hijo que tiene la dependencia, el extractivismo. Estas lógicas que lo digo como hijo conceptual, pero ya había extractivismo cuando nació la teoría de la dependencia, pero lo comenzamos a pensar, de hecho, gracias a nuestros pueblos originarios, desde los años 90, esta teoría del extractivismo como una continuidad, digamos, de la lógica de la dependencia. Por eso digo que es su gran hijo, porque no olvidemos que quienes alimentaban la teoría de la dependencia estaban en esta crítica, porque desde la teoría de la dependencia se retroalimentó la teoría de las teorías del socialismo latinoamericano en los 70, se alimentó la teología de la liberación, se empezaron a desarrollar procesos epistémicos, pero muchos terminaron en muerte, digamos, física y en muerte de universidades, de centros de pensamiento. Entonces quedó trunca la teoría de la dependencia.
Y claro, con el tiempo, para responder a esa crisis, los pueblos originarios empezaron a hablar de el extractivismo ya a nivel epistémico, político y claro, se le pudo dar continuidad. Entonces, este hijo, que es el extractivismo, nos muestra que vienen, hacen mierda a nuestra tierra, hacen mierda a la mano de obra, porque super explotan, se llevan todo y no se invierte nada en el territorio. Entonces, claro, contaminan toda la tierra, pero no tenemos para reinvertir, para revertir esos procesos. Se llevan todo. Eh, entonces, eh, para mí la teoría de la dependencia está muy vigente. Y como el capital, como la teoría de Marx respecto al capital, la teoría del fetiche, la teología, tenemos que repensarla como izquierda. Eh, Porque si yo leo a Marini, por ejemplo, cuando hablamos de superexplotación, intercambio desigual, burguesía dependiente, creo que habla también de un círculo vicioso. Eso yo todavía no lo entiendo bien. Cuando se refiere a la dialéctica de la dependencia, sobre todo con estas negaciones, eh, ¿qué más vigente que eso? ¿Qué más vigente? Si yo lo relaciono con el discurso y las acciones de Trump, hay subordinación, en, algunos, en alguna medida esclavitud, y bueno, y Trump saca sus aviones, saca sus barcos, y bueno, y sale a relucir todo nuestro aparataje económico dependiente. Y, perdón, y en ese sentido, claro, la realidad nos demanda actualizar un poco esta teoría. Eso, compañero, Es así la que, veo. ¿Cómo la ves tú? es que justamente es algo inclusive que rebasa más allá de este capitalismo y este análisis europeo, porque algo que nos damos cuenta es que los europeos, por ejemplo, no se cuestionan cómo se reproducen y cómo pueden abaratar la fuerza de trabajo laboral de ellos, ¿no? O sea, los europeos y el marxismo europeo tienen esa concepción de, sí, el burgués oprime, pero en términos de países, para que eso pueda realizarse, necesitas oprimir a otros países. Y esos países somos nosotros. Entonces, ya no es importante, y creo que esa es una manera de visualizar por qué, al menos en México, tienes a uno de los hombres más ricos del mundo, que es Carlos Slim, pero que a la vez se somete mucho a la parte del capitalismo global y hegemónico, ¿no? Le puede responder así a Elon Musk, pero no le va a responder y le va a decir como a Estados Unidos como, oye, ya no quiero hacer negocios contigo. La burguesía latinoamericana es la que hace que todo este modelo de perversiones, de estrangulamiento de la población, se subleve en estos procesos productivos hacia el marco de desarrollo del capital industrial de los países desarrollados. Ahora, me van a decir como, oye, pero, o sea, a lo mejor no has visto los centros industriales chilenos, los centros industriales de México, o sea, tenemos empresas grandotas, tenemos Reforma, tenemos Mazarik, tenemos desarrollo, tenemos innovaciones. Sí, claro que sí, porque esos centros, esos espacios que encontramos en América Latina, donde hay grandes capitales, donde hay grandes industrias, donde haya grandes avances y desarrollo, son necesarios para mantener esa relación con los desarrollados. Pero a las afueras no hay nada. No hay más que mineras apropiándose de los recursos, no hay más que Coca-Cola quitando el agua, ¿no? Ese extractivismo que tenemos. Entonces, aquí la manera contradictoria es que la dependencia y este modelo va generando más dependencia. ¿Por qué? Porque necesitas a partir de la superexplotación otra vez estos procesos de crear, a partir de la superexplotación, tienes como consecuencia que no puedes producir y no puedes fortalecer un mercado interno, es decir, no puedes abastecer de consumo para la población en general, para los trabajadores, eso debilita tu estructura y a partir de ese mercado interno débil, sigues dependiendo porque eres incapaz de producir cosas y necesitas comprarlo. Por eso te decía, México, su principal socio comercial es Estados Unidos. Entonces, dependes generalmente de Estados Unidos. Por eso Andrés Manuel López Obrador, cuando te dicen, te voy a poner aranceles y voy a hacer que tu burguesía
no esté viéndola bien, elevando los costos, hace lo que hizo, poner a militares pateando migrantes. Y aquí otra vez, entonces, ¿quién está determinando por la vida de los demás? ¿Dónde está? Aquí encontramos otra vez el totalitarismo del mercado. ¡Chao! La vez. Eso te faltó. Eso te faltó decir. Muy buena Es que síntesis. me quedé ahuevonado ya. Muy buena síntesis. Ya que dijiste weón, iba a decir weón. Weón no es solo un insulto, ¿ah? Es una forma de decir amigo también. Yo como palabras al cierre quiero invitar al análisis. Estos análisis hay que detonarlos con preguntas simples que vayan apuntando a lo complejo. Como estas preguntas históricas del por qué no salimos de la mierda. Eso principalmente. Eh, ¿Por qué, por qué nuestro país no produce una puta olla? ¿Y por qué si la produce 10 veces más cara de lo que puede llegar desde los centros geopolíticos industriales? En fin, ir haciéndonos esas preguntas sirve mucho para ir eh, haciendo estos debates críticos. Y lo otro es que todo proceso material tiene un proceso subjetivo o tiene una consecuencia en la subjetividad. Si hay economías dependientes, hay sujetos dependientes. Hay sujetos que determinan estructuras políticas a partir de esta conciencia dependiente, esta intersubjetividad dependiente. ¿Y cómo se expresa? Porque todos piensan que cuando hablamos de temas subjetivos estamos hablando de el cómo, estamos hablando de los sentimientos, no, no sé. ¿Cómo se expresa? Cuando Trump interviene en una elección, sacamos a relucir nuestra conciencia dependiente. Terminamos votando por el candidato que elige Trump. Es lo que pasó con las elecciones de segundo tiempo de Milei, con lo que ha pasado, digamos, en casi las últimas elecciones de Latinoamérica, menos en Chile. En Chile no tenía que darle apoyo a Kass específico porque ya se sabía que iba a ganar, en realidad. Pero lo que pasó en Argentina fue brutal. Creo que la Cámara de Senadores y Diputados de Argentina tenía una tendencia hacia el peronismo. La intervención de Trump generó un ambiente y bueno, terminó Mayoritario para mi ganando. ley. Sí, y terminó ganando. En Honduras creo que hubo fraude electoral. En Ecuador, con este apoyo irrestricto al narcotraficante presidente de Ecuador, Noboa. Novoa. Entonces sí, hay una consecuencia en la subjetividad. La subjetividad no solo se encubre, digamos, desde los modelos ideales del capitalismo, también se encubre de esto, de la dependencia, de la necesidad de depender de que otro me produzca algo eh, para que cause satisfacción, goce, en fin. Eso como palabra al cierre, invitarlos a que siempre hay que pensar, porque hay que dar con la fisura discursiva del maldito neoliberalismo. Y la teoría de la dependencia nos ayuda mucho. Por eso insistió en las preguntas pedagógicas, porque ayuda mucho como detonante para la discusión. Eso, compañero, Es que ¿cómo la justamente ves? Ya con estas palabras al cierre. es que me entretiene tanto este tema, me agrada tanto, me emociona, te puedo decir como hagamos esto de 3 horas. Afortunadamente no se puede, pero justamente la teoría de la dependencia nos va a ayudar a cuestionarnos una simple cosa. ¿Por qué hay tantos presidentes que se reunieron apenas en una nueva alianza con Estados Unidos y permitieron que les diga que no se va a aprender no quiero decir grosería, no, pero da una maldición del lenguaje, no tengo tiempo para eso? Es algo súper insultante y aberrante, pero la verdad es que el poder también se vuelve dependiente. El poder, como es lo de Bukele, como lo de Milei, necesitas de una estructura fuerte que te esté abalanzando, que te dé hasta ese control militar, ese respaldo, para poder seguir subordinando. Entonces la burguesía justamente va a hacer eso, va a hacer que ese lazo entre opresor y oprimido siga estando vigente, pero no quiere decir que el que manda en América Latina sea un opresor, también es un oprimido. Noboa, Bukele, Cast, todos estos presidentes, véalo por ese lado, no pueden hacer nada sin que Estados Unidos lo apruebe. Por eso Milei daba un puerto, ¿no? Por eso Noboa dejó apenas que se hicieran ejércitos militares en el país. Esa es la parte de la dependencia. La dependencia es económica y política. Y necesitamos estar conscientes de ello para poder revertirla.
La parte, y ya en términos para hacerle la crítica, es la parte que le hacen crítica es que al ser marxista Marini, para él la solución es tomar los medios de producción, es eliminar a la burguesía incompetente eh, latinoamericana que se cree que tiene el poder de llevarnos al desarrollo económico y al primer mundo, quitarles el poder y poder entonces volver a hacer una industrialización basada en la distribución equitataria de los productos, comunismo. Pero entonces, la teoría de la dependencia nos explica muchas cosas ahorita, nos explica por qué está funcionando así. Y recordemos que entonces también tenemos que hablar del imperialismo, porque no, esto es para Latinoamérica, ¿no? Esto sí focaliza un pasado latinoamericano muy importante, pero bueno, queda pendiente otros temas. Les daré una pista. Se está intentando hacer que un invitado regrese a manera de invitado. Esperemos que sí. Esperemos que esté escuchando esto, porque ya habíamos quedado en coordinar esto. Este invitado es muy fan de Lenin, de la Unión Soviética y de demás concepciones. Entonces, si todo sale bien, nuestro próximo invitado nos va a hablar de imperialismo. La divina Pero papaya bueno, del imperialismo. la divina papaya Ay, del imperialismo viene a hablarnos de imperialismo, ¿cómo no? Arre. Pero bueno, compañeros, Arturo, aprovechemos de dejarle un saludo al compañero Daniel, que lo hemos visto en TikTok, que está bien activo, y en Instagram. Ha estado subiendo muy buenos videos con la contingencia. Síganlo, sí, 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 Dani el Comunista es. Bueno, y síganos a nosotros arroba, también escúchenos, sí, escúchenos, compártanos, arroba Daniel Comunista, arroba critíquenos. Hablemos Marx, critíquenos, sí, sobre todo ahí, oye, no te creo, viva la libertad, carajo, ¿no? Cosas así, ya hemos recibido críticas. Y eso es bueno, porque criticar es un parte de dudar, de cuestionar, y cuestionar se construye más. Entonces, para todo esto, querido Arturo, te agradezco mucho este tiempo. También quiero hacer un mensaje especial, sobre todo muy especial, porque ahorita la pareja de Arturo está cumpliendo años. Entonces, Arturo, quiero que seas el primero en decirlo aquí en Hablemos Marx. Felicidades, ¿no? Díselo. Sí, 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 sí. Mi compañera está a un minuto de hecho de estar de cumpleaños. Yaxaira Maggi, amor de mis amores, compañera de vida, feliz cumpleaños. Ya te voy a ir a cantar, saliendo acá te voy a ir a cantar tu feliz cumpleaños. Desde España, en España aún. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Yo le Y dejaré tu bueno, saludo. muchas gracias Arturo por esta Gracias a ti. increíble charla. Está súper genial y camaradas, tenemos que seguir hablando Marx. Recuerden que Yo quiero decirte algo. Quiero autoinvitarme a ese programa con la divina papaya del imperialismo. Hace mucho tiempo que no estudio imperialismo y creo que Dani sabe mucho. Y quiero hacerle una pregunta desde el marxismo del siglo XXI hacia el marxismo del siglo XX. va. Entonces ahí vamos a estar otra vez los tres. Si todo pinta bien, ahí estaremos los tres para preguntarle a Dani muchas ¿Cómo la cosas ves? y seguir y decirle cómo la ves y decirle, hablemos Marx, Dani, hablemos Marx. Así que sintonícenos en nuestra próxima emisión, próximo miércoles dentro de 15 días para hablar Marx y quédense también con los especiales que vamos a sacar en cuestión de la crítica de la economía política desde la perspectiva de género. Entonces, de nuestra parte, esto ha sido todo. Cuídense mucho y hasta la victoria siempre, siempre, siempre. Nos vemos, Arturo. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Besos a todos. Besos, besos.